cómo se desarrollaba la lucha de clases en España antes de la Revolución Industrial. ¿Se organizaban los trabajadores para defender sus derechos? ¿Existía algo parecido a los sindicatos o eran otros los métodos de organización, protesta y resistencia? En esta entrevista concedida a Canarias Semanal, el historiador José Nieto Sánchez, profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en la materia, arroja luz sobre este tema, desconocido por el gran público y esencial para entender la posterior evolución de la lucha obrera en el Estado español. Congreso Internacional Océanos de Intercambio. La economía azul en perspectiva histórica. Lo que yo he venido aquí a este congreso es a presentar una comunicación dentro de una mesa que estaba vinculada con lo que es la historia de lo que podemos denominar los sindicatos antes de los sindicatos. Es decir, como muchas veces se nos ha comentado que antes del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial y de la proletarización de muchos trabajadores, pues prácticamente se pensaba que no había una organización en defensa de los derechos de esos trabajadores organizada por los propios trabajadores. Y en ese sentido es en los que hemos participado unos 6 investigadores relacionados con Madrid, Cataluña y también con Italia, y hemos hecho una serie de intervenciones en las que hemos intentado demostrar cuáles son las diferentes variantes del conflicto laboral en estos ámbitos geográficos. ¿Cómo eran los sindicatos antes de los sindicatos? Con las fuentes que tenemos, a lo mejor es difícil poder hacer un retrato muy exacto, pero sí que podemos delinear unas líneas más o menos maestras. La mayor parte de estas, nosotros llamamos gremios de mancebos o gremios de oficiales, pero que en realidad son sindicatos antes de los sindicatos, son organizaciones que en muchas ocasiones tienen una característica, y es que no son del todo ilegales, digamos que están detrás de una cierta alegalidad. De tal manera que estas organizaciones muchas veces son consentidas por el hecho de que tienen como una especie de carcasa relacionada con cofradías o hermandades más vinculadas, digamos, con un ámbito espiritual, pero que los trabajadores utilizan en muchas ocasiones cuando hay un conflicto, utilizan estas hermandades o cofradías como caja de resistencia para poder mantener en el tiempo una conflictividad sostenida contra los maestros. Entonces ya tenemos una primera perspectiva, la cuestión organizativa, que es vinculada con organizaciones que en determinado momento son de tipo espiritual, pero que luego trascienden y que se convierten en organizaciones laborales, y al mismo tiempo este juego entre la ilegalidad y la legalidad. Conflictividad laboral, boicots, huelgas y otros enfrentamientos. Nosotros hemos investigado sobre todo el mundo del artesanado, que es donde hemos visto más este tipo de asociaciones, y lo que vemos es que el asociacionismo está vinculado con la conflictividad. Es decir, surgen asociaciones porque hay conflicto. El conflicto mayoritariamente lo estamos analizando desde varias perspectivas. Una de ellas es el conflicto por el control del mercado de trabajo. Es decir, los oficiales lo que quieren es tener oficinas propias donde los candidatos a entrar en un taller sean elegidos por los propios oficiales, no por el maestro. Entendamos que un taller tiene una organización en la que hay unos maestros, el maestro que es el que regenta el taller como propietario de la destreza, y porque ha pasado por una determinada fase, es decir, ratificación de su destreza porque se le da una carta de examen. Entonces el maestro, que es el que controla la gestión del taller, requiere del concurso de una mano de obra, que pueden ser oficiales o aprendices, y en el caso de los aprendices lo que vemos es que estos aprendices están organizados porque normalmente elevan demandas por vía normalmente pacífica y por vía jurídica a los maestros, pero cuando la vía jurídica fracasa, directamente lo que vemos es que el conflicto se manifiesta en actos tan sumamente normales en la época como eran huelgas, que muchas veces los historiadores decimos que no existen huelgas en la época, por decirlo de alguna manera, precapitalista, pero las había, boicots, hay listas negras, por ejemplo, de oficiales, asociaciones de oficiales que dicen directamente: como este maestro no contrate a los oficiales que nosotros
vamos a ofrecer como candidatos a este maestro, le vamos a hacer un boicot y no va a ir nadie a trabajar a su taller. Y luego hay una gran cantidad de manifestaciones como sabotajes, todo tipo de, digamos, de resistencias ante lo que podían ser a lo mejor las iniciativas que los oficiales consideraran que fueran fraudulentas por parte de los maestros. Hay varios tipos de conflictos en los cuales los protagonistas son los oficiales. Uno de los conflictos mayores que tenemos es vinculado con el salario. Había, por ejemplo, determinados momentos en los que, en específico en el caso de Madrid, los precios están subiendo mucho, pero no suben los salarios de la misma manera que los precios. Hay un momento específico en la historia de la ciudad que tiene que ver con la vuelta de la corte a Madrid en 1606. La corte había estado en Valladolid durante aproximadamente 6 años. Entonces, con la vuelta de la corte de Valladolid a Madrid, vuelve una gran cantidad de cortesanos, nobles, y eso hace que haya un aumento de la demanda de determinados productos vinculados con los sastres. ¿Qué es lo que ocurre? Que los precios suben y, sin embargo, los salarios de los trabajadores, en este caso los oficiales, no suben al mismo ritmo. Y ellos reivindican que haya una subida salarial. Los maestros se niegan y hay una institución además en la corte que es la sala de alcaldes de Casa y Corte, que es la que controla el ámbito laboral de la ciudad, y se sitúa esta sala de alcaldes de Casa y Corte en connivencia con los maestros. Al final lo que tienen que hacer directamente los oficiales es, ante el bloque de maestros y de instituciones, directamente ir a hacer una huelga general. Es una huelga general del oficio, porque estos conflictos que vamos a ver que están organizados a través de asociaciones no son conflictos generales de todo el mundo artesanal. ¿En qué consistían las huelgas generales? La huelga general es una huelga que está amparada en una cofradía, como decíamos antes, que tiene un fondo para, por ejemplo, para poder tener al cargo de, por ejemplo, de cuando hay una enfermedad para un determinado artesano, la cofradía garantiza ese tipo de dinero para botica, enfermedades, médicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, en la huelga en concreto de Madrid de 1607, el fondo no va para esto, el fondo va para una caja de resistencia para poder mantener el conflicto abierto durante un cierto tiempo. La huelga consistía fundamentalmente en ir a la Plaza Mayor, donde era el lugar de contratación de los oficiales, donde iban los maestros a contratar a los oficiales, y en este caso en concreto los oficiales iban a la Plaza Mayor, pero no entraban en relación directa con los maestros, no querían tener una... O sea, les insultaban, incluso les apaleaban. Ahí hay unas determinadas documentos en los que se dice por parte de los maestros es que nos amenazan, y esas amenazas eran con palos, y en algunas ocasiones incluso pues en algunas ocasiones eran digamos violentas. En ese sentido lo que vemos es que hay una organización que no es pacífica, o sea, no una organización, sino hay una actitud que no es pacífica por parte de los trabajadores, porque evidentemente ellos están reivindicando unos derechos. En todos estos conflictos laborales que estábamos comentando, y al mismo tiempo también en las asociaciones tal y como surgen, el recurso a la experiencia es importante. Hay determinado momento en que a lo mejor yo he podido localizar una huelga en 1753 en Madrid del gremio de la sastrería, y es que los oficiales sastres en ese momento, algunos de ellos habían protagonizado movimientos ya asociativos y laborales en el año 1720, y esos mismos habían protagonizado algunos en 1694, de tal manera que lo que vemos es que ahí hay experiencia, ahí hay una dosis de elementos que pueden plantearse en un conflicto en un determinado momento, porque sabemos que estas personas ya habían protagonizado conflictos previos. Conflictividad por el precio de las tasas para convertirse en maestro. El maestro tiene la propiedad sobre el taller, el maestro tiene la propiedad sobre su destreza, adquirida a través de una prueba que es la de la carta de examen. Ellos han tenido que pasar un examen para reconocerles la posibilidad de tener un taller. Entonces, el maestro ha tenido que pagar, que esto también es otro de los motivos de conflictividad en la época que estamos investigando, ha tenido que pagar, para poder ser maestro, ha tenido que pagar unas tasas para pasar el examen que le obliga a la corporación. Cuando vemos que las tasas de examen suben mucho, porque las corporaciones también en determinado momento, no siempre, pero en determinado momento pueden incrementar las tasas de examen, pues lo que hacen
con ese incremento es eliminar la posibilidad de que el oficial o otros oficiales puedan llegar a pagar esas tasas de examen para poder ser maestros. Es decir, que hay unas estrategias, de cierto modo, en las que vemos que los gremios o las corporaciones de artesanos pueden llegar a cerrar la corporación por la vía de incrementar el precio de la tasa, cuando a lo mejor les interesa todo lo contrario, es decir, que haya más oficiales que pasen a maestros, porque ven que la reproducción del oficio a lo mejor no es posible, pues lo que hacen es que bajan la tasa de examen y por tanto pueden entrar más personas. Esto es un elemento importante para poder ver que estas asociaciones de maestros, en este caso gremios, no son estructuras rígidas, sino que plantean estrategias de cierre o apertura dependiendo de lo que les interese a ellos. Y esto tiene repercusiones sobre los oficiales. Como acabo de decir, si aumenta la tasa de examen, los oficiales que muchas veces a lo mejor estaban acostumbrados a pagar 30, 40, 50 reales, pero de repente les dicen que les van a poner la tasa en 100, pues tienen que acumular más tiempo de trabajo en la casa de un maestro para poder acumular el dinero que a lo mejor antes simplemente podían hacerlo, a lo mejor en 3 meses, a lo mejor se puede llevar hasta un año. En el año 1753, cuando hay otra huelga también general del sector de la sastrería, lo que ocurre es que los maestros intentan subir, hay un momento de inflación importante, intentan subir la tasa de exámenes, la tasa de sacarse el examen, y directamente lo que ocurre es que muchos oficiales dicen que no pueden pagar esa cantidad. Y entonces vuelven a ir otra vez a la huelga. Y la manifestación más clara también junto a la huelga de la conflictividad en ese momento es que esa negativa a aceptar las propuestas de los oficiales que se hace por vía jurídica, es decir, que elevan un memorial a esta sala de alcaldes de la que he hablado antes, que es el tribunal cortesano que dirime los conflictos desde el punto de vista laboral, elevan ahí una propuesta y esa propuesta no es aceptada. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que en lo que es la portada de ese documento en el que tiene que haber una ratificación en las ordenanzas gremiales de la propuesta de los oficiales son derrotados por los maestros y los maestros colocan una especie como de comentario en el que dicen ordenanzas del gremio de maniobreros de Madrid en las que no se aceptan en ningún momento las propuestas de los oficiales. Y eso se le pasó a los 250 oficiales que habían ido a la huelga, se les dieron las ordenanzas y los oficiales lo que hicieron directamente es que las rechazaron. Dijeron, no queremos estas ordenanzas. Y venía una persona a su casa a darle la ordenanza y directamente estos negaban la recepción de la ordenanza. Las ciudades más conflictivas. Tal y como lo tenemos ahora más o menos analizado en las investigaciones que hemos realizado, probablemente las más conflictivas serían Madrid y Barcelona. También Valencia tiene un grado de conflictividad importante y otra ciudad que también tiene muchos conflictos es Sevilla. Sevilla tenía, aparte de este tipo de conflictos vinculados con estos gremios de los que estamos hablando, Sevilla tenía un astillero muy potente, un arsenal, y ahí es donde vemos que en la industria de la construcción naval hubo muchísimos conflictos en toda esta época. También hubo conflictos, aunque son ya de otro cariz, porque no son organizados por gremios o por gremios de mancebos o de oficiales, como decimos, en las minas. Hay como en casi todos los países, como hay como 3 o 4 nichos donde hay más conflictos. Unos son en el mundo urbano, lo vemos a través de los artesanos, pero luego hay otros 2 nichos importantes que son tanto las minas como los arsenales. Entonces ahí hay un mundo que por explorar todavía para poder ver todo este tipo de conflictos. La lucha por controlar el propio tiempo de trabajo. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes a lo mejor no solamente del mundo del conflicto, aunque también, es la querencia que tenían estos artesanos por el control de su propio tiempo de trabajo. Esto es algo que en cierto modo persiste luego también en el siglo XIX y en el siglo XX, pero ahora lo que vamos a ver directamente es que existe una reivindicación continua frente a lo que querían hacer los maestros por parte de los oficiales de intentar controlar ellos la gestión del tiempo de trabajo. He hablado antes del control sobre quién puede o no entrar dentro de un taller artesano, que los oficiales quieren
controlar esa introducción o esa reproducción del oficio, pero luego está la otra cuestión, que es la querencia que tienen los artesanos, en este caso los oficiales, por el tiempo de trabajo. Los maestros evidentemente querían que estuvieran más tiempo trabajando, pero eso sin embargo tenían un calendario laboral diferente. Ya hubo un autor británico muy famoso, que era Edward Thompson, que habló de cómo en determinados oficios artesanos había una especie como de cadencia en cuanto al calendario laboral semanal. Es decir, que los artesanos lo que hacían directamente es que trabajaban relativamente poco al comienzo de la semana y luego iban aumentando el ritmo de trabajo a lo largo del resto de la semana. Nosotros tenemos una tradición que compartimos con el mundo anglosajón, a nivel prácticamente europeo, que es la tradición del San Lunes. El San Lunes es, en España en concreto, la costumbre que tienen los oficiales, sobre todo los oficiales artesanos, de no ir a trabajar el lunes. Hay una cronología, como decía antes, del calendario laboral semanal de los trabajadores, en este caso cualificados, los oficiales, que nos dice que la semana laboral acaba el sábado por la mañana, prácticamente como a las 12 de la mañana. El trabajador varón adulto recibe su salario, su retribución semanal, y en un determinado momento no va hasta su casa para ir a hacer una compra normal y corriente de abastecimiento básico, sino que lo que se va es a la taberna o se va a los toros. Entonces, esto provoca en determinado momento que haya un espacio de ocio durante el fin de semana y, en buena medida, es una recurrencia de tránsito de taberna a taberna, es decir, que hay un consumo de alcohol durante ese fin de semana que hace que muchos trabajadores el lunes no tengan capacidad como para poder ir a trabajar. Entonces, el San Lunes es, en muchos oficios, en concreto imprentas y zapateros, es algo habitual en España, pero también en Inglaterra o en otros ámbitos europeos. Y esto hace que en determinado momento la semana empiece, en muchas ocasiones, ni siquiera el lunes ni siquiera el martes, porque hay San Lunes y San Martes. Y entonces esto lo que va haciendo es que obliga a que haya un crescendo en la producción. El miércoles se trabaja algo, el jueves se trabaja algo más, el viernes se trabaja mucho más y la mañana del sábado también se trabaja.